Hay algo que el enemigo no necesita robarte porque tú mismo lo estás entregando. Y lo más trágico no es el pecado evidente, sino lo que alimentas en silencio mientras sigues hablando de Dios. Hoy el Espíritu Santo no viene a entretenerte, viene a confrontarte. ¿Alguna vez has sentido que oras y no pasa nada? ¿Que clamas con todas tus fuerzas? ¿Que ayunas, que buscas a Dios con todo tu ser? Y sin embargo, hay áreas de tu vida que siguen rotas. Yo también he estado ahí. He estado en ese lugar donde ciertos pensamientos vuelven una y otra vez, donde el alma lucha contra algo que parece no ser solo parte de uno, sino algo que viene de más profundo, como si se hubiera arraigado con permiso. Y el Espíritu Santo me mostró algo que rompió mis esquemas muchas veces sin saberlo. Estamos alimentando justo aquello que deberíamos estar expulsando. No son las grandes tormentas las que más nos dañan, son los susurros que toleramos, las pequeñas sombras a las que abrimos la puerta, creyendo que podemos controlarlas. Pero una sombra tolerada no se queda pequeña, se convierte en una cárcel, y con todo el amor que hay en mi espíritu, debo decirte, hay demonios silenciosos que no entraron a tu vida por fuerza, sino porque tú, sin darte cuenta, les diste permiso. Con tus palabras, con tus pensamientos, con tus hábitos, y ellos han hecho su morada en tu interior. ¿Sabes? Las batallas que estás enfrentando no se ganan con más actividades religiosas. No es cuestión de hacer más, es cuestión de decidir, de tomar decisiones radicales, de decirle basta a lo que está robando tu paz, tu fuego, tu sensibilidad al Espíritu Santo, porque hoy Dios te está hablando con claridad, no con condena, no con acusación, sino con una invitación santa, urgente. Deja de alimentar lo que te está destruyendo por dentro, ese enojo, ese resentimiento que acaricias como si te protegiera, esa adicción silenciosa que has normalizado, ese pecado encubierto que se ha vuelto parte de tu rutina. No solo te lastiman, están sirviendo de alimento espiritual a fuerzas que trabajan en tu contra. Sí, lo sé, no es cómodo escuchar esto, pero no estoy aquí para darte comodidad. Estoy aquí para prestarle mi voz al Espíritu de Dios, porque Él no solo consuela, Él también confronta, Él también enciende la luz donde solo ha habido sombra. Y si hoy sientes incomodidad en tu corazón, no es condenación, es que el Espíritu está exponiendo lo que debe ser sanado. Él te está hablando a ti, no a otro, a ti, porque hay puertas abiertas en tu vida, grietas por las cuales el enemigo ha estado entrando una y otra vez. Y este mensaje no es una prédica más, es un grito del cielo, es una advertencia espiritual, pero también es una oportunidad gloriosa de liberación. Escucha esto, Dios no te acusa. Él no es como los hombres. Él revela lo oculto para darte la oportunidad de cerrarlo. Pero mientras sigas alimentando ciertos pensamientos, mientras abraces esos hábitos secretos, esas compañías que enfrían tu alma, seguirás girando en ciclos espirituales que te desgastan, que te enfrían, que te alejan. Y sí, hay algo que muy pocos predican, pero que yo he visto una y otra vez en mi caminar. Los demonios no solo habitan en lo oscuro, también se sienten cómodos en lo tolerado. Lo que hoy toleras en tu corazón, mañana se convierte en prisión. Lo que ignoras crece. Lo que no enfrentas termina gobernando. Oh, amado mío,
Este mensaje es fuego, no para quemarte, sino para purificarte. No es entretenimiento espiritual, es una confrontación santa. Es la voz del Espíritu pidiéndote una sola cosa: entrega total. Porque Dios no te quiere medio libre, no te quiere medio sano, no te quiere medio obediente, te quiere entero, restaurado, lleno de su gloria, lleno de su Espíritu. Antes de continuar, quiero invitarte a dar un paso profético. Escribe esta frase en los comentarios como una declaración de guerra espiritual. Hoy decido cerrar toda puerta abierta al enemigo y alimentar solo lo que viene de Dios. Escríbelo. No lo pienses demasiado. No lo dejes para después. Hazlo como un acto de fe. Cada palabra que dejas escrita tiene peso en el mundo espiritual. Y sí, también te pido que le des me gusta a este video, no por mí, no por un algoritmo, sino porque al hacerlo estás empujando esta palabra hacia alguien que la necesita urgentemente. Hay vidas siendo destruidas en silencio y tú puedes ser ese canal que Dios use para despertarlas. Si ya formas parte de esta comunidad, gracias por estar aquí. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque lo que viene no es religión vacía, es dirección divina, es formación espiritual, es verdad que confronta. Así que ahora comenzamos. Yo he visto corazones que comenzaron con fuego, con unción, con propósito, pero que en algún momento comenzaron a sustituir la obediencia por conveniencia. He sentido en mi espíritu cómo el alma se desvía cuando empieza a decidir por sí misma lo que debe guardar y lo que debe destruir. Así fue con Saúl. Él no cayó de repente. Fue una rendición lenta, casi imperceptible. Dejó de obedecer en plenitud. Comenzó a racionalizar lo que Dios había hablado con claridad. Tocó lo prohibido, conservó lo que debía haber entregado. Y el Espíritu del Señor, aquel mismo que lo había ungido, se apartó sin que él lo notara. El trono seguía allí, pero el respaldo había desaparecido. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. 1 Samuel 16:14. Esa palabra no es solo una advertencia, es un espejo. Cuando justificamos el pecado, cuando sostenemos una apariencia de fe sin comunión verdadera, el alma comienza a vaciarse. Y allí donde hay vacío, algo más vendrá a ocupar ese espacio, porque el reino espiritual no acepta zonas neutrales. O el Espíritu Santo habita en ti, o lo hará otra cosa. Saúl no se desplomó como en las películas, no gritó, no se revolcó en el suelo, pero su interior fue devorado por la tormenta. La paz se fue, la inseguridad tomó el mando, los celos lo consumieron, y ese corazón ya lejos de Dios se convirtió en banquete para la oscuridad. Y lo más trágico es que eso mismo está ocurriendo hoy en muchos creyentes. Siguen congregándose, siguen sirviendo, siguen diciendo, Dios te bendiga, pero han abierto pequeñas rendijas por donde el enemigo entra y sale con libertad. Y esas rendijas a veces se visten de control, de necesidad, de aprobación, de comparación constante, de búsqueda de éxito camuflada de servicio. Cosas que el mundo ve como nobles, pero que si no se rinden al Espíritu, se convierten en alimento para las tinieblas. Saúl no fue rechazado porque Dios no pudiera restaurarlo. Fue porque su corazón se endureció. No quiso rendirse.
En vez de humillarse, buscó alternativas humanas, consultó lo oculto, se disfrazó, buscó voz donde solo debía haber silencio. ¿Sabes lo que pasa? Cuando alimentas lo incorrecto, terminas pidiendo consejo a la oscuridad. Ese fue su final, un hombre ungido que terminó vacío, confundido y gobernado por un espíritu ajeno. Y ahora yo te pregunto a ti con amor, pero sin rodeos, ¿qué estás alimentando hoy? Tal vez no sea un pecado evidente, pero quizás sí esa excusa constante para no obedecer. Tal vez sea esa adicción escondida, esa herida que te niegas a entregar, ese resentimiento que se ha vuelto parte de tu respiración, ese pensamiento que repites tanto que ya lo hiciste identidad. Y mientras no lo entregues, estás alimentando algo que no viene de Dios. Le estás cediendo espacio al adversario. Y lo más peligroso es que ni siquiera lo notas, porque sigues funcionando, sigues orando, sigues ministrando, pero por dentro estás cansado, irritado, sin claridad. No porque Dios no esté, sino porque hay algo más ocupando el lugar que solo le pertenece a Él. Hoy el Espíritu Santo te lo dice sin rodeos: deja de alimentar lo que te está robando por dentro. No acaricies lo que el cielo te mandó a destruir. No justifiques lo que está envenenando tu alma. Saúl se perdió por no rendirse. No repitas su historia. Esto no es condena, es gracia, es una oportunidad para cerrar puertas. Y si hoy decides entregarme ese lugar, si sueltas lo que estás reteniendo, te prometo que Él volverá a llenarte, volverá a habitar en ti con poder, con dirección, con paz. Pero debes decidir, porque no se puede alimentar al espíritu y a lo opuesto al mismo tiempo. Uno dominará, y el que domine marcará tu destino. Judas, oh Judas, ¿quién imaginaría que su historia comenzaría con un llamado? Fue parte del círculo más íntimo. Caminó con Jesús, escuchó las enseñanzas, presenció los milagros, tenía su lugar en la mesa. Su nombre estaba entre los 12, pero dentro de él comenzó a crecer algo más. No fue de golpe, no fue una posesión, fue una serie de pequeñas decisiones mal direccionadas. Juan 12:6 dice que tomaba dinero de la bolsa. Lo hacía en secreto, no por necesidad, sino porque se había convencido de que merecía más. Alimentó la codicia, el orgullo, la frustración, y lo hizo en silencio. Cada vez que callamos una lucha que deberíamos traer a los pies de Cristo, estamos alimentando una semilla que no viene de Dios. Esa semilla, echa raíces, se justifica, se fortalece, hasta que toma el control. En Juan 13:2 se nos revela que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas la decisión de entregarlo. El enemigo no tomó su corazón por la fuerza. Judas se lo entregó con cada acto encubierto, con cada deseo no rendido. Y en ese espacio sin presencia, otra voz comenzó a habitar. No ocurrió de un día para otro, fue un proceso, un desliz continuo, un deterioro invisible, igual que muchos creyentes hoy. No hay traición pública, pero por dentro ya entregaron su mente a pensamientos que contradicen a Dios. Alimentaron la duda, la crítica, la ambición. Dejaron de orar, pero siguieron sirviendo. Perdieron la intimidad, pero continuaron hablando de pretextos. Eso fue Judas, alguien que dejó de ver a Jesús como Señor y comenzó a usarlo para sus propios fines. Y cuando el momento llegó,
No fue la codicia lo que lo poseyó, fue Satanás mismo. Y después del bocado, Satanás entró en él. Juan 13:27. ¿Lo ves? No fue cuando robó, no fue cuando dudó, fue cuando ya no quedaba espacio para resistir. Y Jesús, con esa paz que solo Él tiene, le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. No fue juicio, fue revelación, porque el enemigo no necesita arrastrarte de inmediato, solo necesita que le cedas un pensamiento, uno solo. Y si tú no confrontas esos pensamientos, si los justificas, los acaricias, los normalizas, caminarás con Jesús, pero con los pies hacia la destrucción. Hoy te lo digo, desde lo más profundo de mi alma, no tienes que esperar a perderlo todo. No tienes que seguir repitiendo patrones ocultos. Si hoy decides rendir esa herida, ese pensamiento, ese hábito, el Espíritu te restaurará, te limpiará, te llenará de nuevo, porque no es demasiado tarde. Pero tienes que decidir ahora, mientras hay tiempo, porque el que domina en tu interior definirá tu destino, y tu destino le pertenece al cielo, no al enemigo. No necesitas caer en público para haber perdido la batalla por dentro. A veces todo comienza en secreto, en lo más íntimo, donde nadie te ve. Pero yo sé, porque yo también he estado allí, que hay pensamientos que no vienen de Dios, y sin embargo los sigues alimentando como si fueran parte de ti. Oh Espíritu Santo, cuántas veces nos has advertido en silencio, pero nosotros en nuestra lógica humana justificamos lo que deberíamos haber entregado en el altar hace mucho. Así fue como Judas cayó, no con un grito, no con una negación explícita, sino con pequeñas decisiones escondidas, silenciosas. Él robaba en secreto no porque necesitara hacerlo, sino porque ya había llegado a convencerse de que merecía más. Alimentó la codicia, el orgullo y la frustración. Y mientras lo hacía, cedía terreno. ¡Ay, alma mía! Cada vez que callamos una lucha interna que debería estar rendida a los pies de Cristo, estamos alimentando una serpiente, estamos dejando que una raíz eche brotes. ¿Y sabes qué es lo más estremecedor? Que la Escritura lo dice sin titubeos, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, no lo forzó, no lo tomó por la fuerza, simplemente ocupó un lugar que ya había sido desalojado por el Espíritu. Judas abrió esa puerta poco a poco hasta que no quedó espacio para resistir, y fue entonces y solo entonces que Satanás entró en él. Lo dice con claridad Juan 13:17. Y después del bocado, Satanás entró en él. No fue al robar, no fue al dudar por primera vez, fue cuando ya no quedaba habitación libre para el Espíritu de Dios. Y Jesús, con ese amor que no se altera, le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Te das cuenta? El enemigo no necesita destruirte de golpe, le basta con que le cedas un pensamiento, una excusa, una emoción. Basta con que toleres lo que ya deberías haber enfrentado. Y así terminas caminando con Jesús, pero caminando hacia tu destrucción. Eso es lo que más me rompe el alma, porque he visto hombres y mujeres de fe que aún sirven, aún oran en público, aún citan versículos, pero su interior ya está cediendo espacio a lo contrario. Se enfrían por dentro y lo saben. Siguen con las manos alzadas, pero el fuego ya no está. Hoy quiero hablarte a ti con todo el amor que Dios ha depositado en mí. ¿Qué estás alimentando en secreto? ¿Qué pensamiento justificado ya está contaminando tu discernimiento espiritual?
¿Qué hábito escondido te está robando la paz? Judas tenía acceso al corazón de Jesús, pero nunca le entregó el suyo. Ese fue su error fatal. No fue el acto de traición lo que lo destruyó. Fue el proceso de ceder espacio sin rendición. El Espíritu Santo no viene hoy a señalarte con un dedo acusador. Él viene a invitarte a cerrar esas puertas antes de que sea tarde, a entregarle eso que tú y solo tú sabes que estás sosteniendo. Y si lo enfrentas ahora, aún puedes interrumpir ese proceso. No esperes perderlo todo para darte cuenta de lo que ya le entregaste al enemigo, porque hay redención, hay restauración, pero comienza con una decisión, comienza con arrepentimiento y entrega. Apaga esa voz ahora mismo, corta con ese hábito, renuncia a ese pensamiento, entrégaselo al Espíritu. Él ya lo vio, Él ya lo sabe. No necesitas esconderlo más. Si no lo haces, crecerá, y el enemigo no necesita más. El mismo Jesús que lavó los pies de Judas, que le sirvió pan con ternura en la cena, es el que hoy te está mirando a ti, no con reproche, sino con amor, no para que huyas con vergüenza, sino para que vengas corriendo a su presencia y le digas: limpia mi mente, Señor, quita todo lo que he estado alimentando y que no viene de ti. Cuando lo hagas, cuando te vacíes sin reservas, Él no solo te perdonará, te llenará otra vez, te restaurará, y lo que parecía el comienzo de una caída será el inicio de tu mayor crecimiento espiritual. Lo he visto tantas veces, personas que aman a Dios de palabra, pero que en lo más profundo han entregado el lugar sagrado de su corazón a algo que no es Él. No comenzó con una rebelión abierta, comenzó con una distracción, con una espera mal manejada, con una impaciencia que se disfrazó de necesidad. Así fue en el desierto. Mientras Moisés subía al monte recibiendo la palabra viva del Altísimo, el pueblo abajo perdió el enfoque. Dejaron de mirar al cielo y empezaron a mirar el oro. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, dijeron. Y Aarón no se resistió. Fundió lo que era valioso y con sus propias manos levantó un becerro. Lo trágico no fue solo el acto, fue lo que dijeron luego: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Puedes ver la distorsión? No rechazaron abiertamente a Dios, lo reemplazaron por algo que podían controlar. Tomaron el recuerdo de su liberación y lo colocaron en una figura moldeada por sus deseos. Eso es exactamente lo que hacemos cuando construimos ídolos con nuestras emociones, nuestras ideas, nuestras rutinas, nuestras redes, nuestros miedos. No los llamamos dioses, pero los alimentamos más que a nuestra intimidad con Él. Alimentamos la necesidad de ser vistos, de ser aprobados, de tener éxito, de mantener una imagen. Y cada vez que hacemos eso, repetimos el patrón del pueblo en el desierto. Damos forma a un becerro en nuestra alma. Usamos lo que Dios nos dio, dones, inteligencia, recursos, para construir algo que nos aleja de su presencia. Y el problema no está en lo que construimos, sino en el corazón que lo permitió. Un corazón que no supo esperar. Un corazón que eligió lo visible sobre lo invisible. Un corazón que prefirió símbolo a presencia. Hoy el cuerpo de Cristo está lleno de estructuras, de sistemas de lenguaje espiritual, pero muchas veces vacío de lo esencial, porque sin darnos cuenta, damos más atención a lo que hacemos por Dios que a Dios mismo. Nos volvemos expertos en lo externo, pero pobres en lo interno. Así fue cuando Moisés
bajó del monte. Al ver la idolatría del pueblo, rompió las tablas. No fue una reacción impulsiva, fue un acto profético. Algo ya se había roto antes: la conexión, la comunión, la alianza con Dios. Y eso es lo que sucede cuando alimentamos ídolos. No solo perdemos el enfoque, perdemos el fluir, la dirección, la intimidad. Tal vez tú también lo has sentido. Tal vez sabes que algo está ocupando el lugar del Espíritu Santo, que hay cosas que alimentas cada día y que están robando tu energía espiritual. Dios no te acusa, Él te está revelando. Él quiere que veas ese becerro, que lo nombres, que lo derribes, aunque duela, aunque hayas invertido años, lágrimas, ilusiones, porque nada, escúchame, nada vale más que su presencia. Moisés molió el becerro, lo redujo a polvo, lo echó en el agua y el pueblo lo bebió. Fue una purificación radical, una declaración: lo que creaste fuera de Dios debe morir dentro de ti. Y hoy tú tienes que hacer lo mismo. Muele ese ídolo, derriba esa voz, rompe esa imagen, apaga esa adicción, cierra ese ciclo, no como castigo, sino como entrega, como limpieza, como declaración de que solo Dios merece habitar en lo profundo, porque el Espíritu Santo no comparte habitación con ídolos. Él no compite por tu atención, Él no cohabita con tus prioridades divididas. Él busca todo. Y si hoy decides dejar de alimentar lo que no viene del cielo, Él volverá a hablarte, volverá a confiarte dirección, volverá a llenar tu interior. No está esperando perfección, está esperando rendición. ¿Estás dispuesto? Entonces hazlo ahora, porque cuando Él ve un corazón verdaderamente entregado, Él no tarda. Él viene, Él se manifiesta, Él permanece. Yo he visto con mis propios ojos cómo no siempre es el pecado evidente el que abre las puertas al enemigo, sino esa actitud que llevamos dentro tan escondida y tan justificada que llegamos a confundirla con virtud. No es lo que haces, sino la forma en que lo haces, lo que puede convertirse en un altar donde el enemigo se acomoda. El orgullo, la incredulidad, esa dureza de corazón que a veces disfrazamos de firmeza espiritual, o cómo he visto eso repetirse en tantos corazones sinceros que no se dan cuenta de que están construyendo altares invisibles con cada reacción, con cada excusa, con cada silencio que no nace del Espíritu. Permíteme llevarte a una escena que estremece mi alma cada vez que la leo. En el libro de Números, capítulo 16, se nos habla de Coré, Datán y Abiram. Ellos no eran extraños, eran levitas. Servían en la obra del Señor, conocían las cosas sagradas, sabían moverse en medio de la congregación. Pero algo comenzó a crecer en su interior, una autosuficiencia que les hizo pensar que su voz, su percepción, su deseo de ser vistos era más válido que la autoridad que Dios había puesto. Y reunieron a cientos. 250 líderes se unieron a esa atmósfera contaminada. Palabras bonitas, sí. Argumentos lógicos. Toda la congregación es santa, y en medio de ellos está Jehová. Pero el corazón estaba lejos de la verdad. Yo sé que esto no es fácil de oír, pero el Espíritu Santo me hace sentirlo con tanta claridad. No todo lo que suena santo proviene de un espíritu limpio. No todo lo que exige cambios lo hace desde un corazón rendido. Coré y los suyos no buscaban justicia, buscaban posición. No querían restaurar nada, querían desplazar a quien Dios había ungido. Y así, sin darse cuenta,
construyeron un altar interno, pero no para adorar al Altísimo, sino para levantar su propia voz como ídolo. El juicio fue inmediato y fue radical. La tierra se abrió y los tragó vivos. ¿Por qué? Porque el Señor no comparte su gloria con el orgullo. Y lo que más me estremece, lo que más me hace temblar cuando oro, es entender que no fue una acción puntual la que abrió ese abismo. Fue una actitud repetida, fue un patrón no confrontado, fue una atmósfera sostenida en lo oculto. Y ahora te pregunto, como quien ha llorado muchas veces delante del Señor por esta misma advertencia, ¿cuántas veces tú y yo hemos sostenido actitudes que parecen legítimas, pero en realidad están alimentando al enemigo? ¿Cuántas veces hemos llamado discernimiento a lo que era puro juicio? ¿Cuántas veces hemos disfrazado el control con palabras bonitas, cuando en realidad lo que teníamos era miedo a soltar? El Espíritu de Dios se aparta de ambientes así. Yo lo he sentido. Cuando la atmósfera interna es orgullo, el cielo no respalda. Porque está escrito: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Lo entiendes? Quizás tú no estás mintiendo, no estás robando, no estás pecando de manera visible, pero has estado caminando desde tu opinión, no desde la palabra. Te has aferrado a razones, a heridas, a argumentos que justifican tu frialdad, pero por dentro algo se está construyendo piedra tras piedra sin que tú lo notes. Hoy el Espíritu me empuja a decirte esto: detén esa construcción, no esperes a que ese altar invisible se vuelva tu prisión. Derríbalo, ríndelo, ponlo a los pies de Jesús antes de que tu actitud se convierta en tu sentencia, porque lo que alimentas por dentro, tarde o temprano, toma forma, y esa forma será altar para uno de dos reinos, el cielo o el infierno. Tú decides. No hay medias tintas en lo espiritual, no hay neutralidad en la guerra por el alma. Hoy puedes entregar ese orgullo, esa rigidez, esa razón que has defendido con tanto fervor, y si lo haces, el cielo no se abrirá para tragarte, se abrirá para derramar gracia, gracia abundante, gracia restauradora, porque mi Jesús, mi dulce glorioso Jesús, Él no rechaza al quebrantado, pero sí se aparta de quien insiste en alimentar lo que no viene de Él. Yo he caminado por lugares donde la gloria del Espíritu Santo era tan real, tan tangible, que el alma entera temblaba ante su presencia. He visto iglesias arder en unidad, he visto comunidades entregarse como un solo cuerpo, pero también he sido testigo, y cómo duele decirlo, de lo que ocurre cuando alguien empieza a construir una imagen para ser visto, no para ser transformado. No fue un enemigo externo, no fue persecución, fue algo más sutil, más peligroso, una mentira interna que nació del deseo de aparentar. Ananías y Zafira no fueron obligados. Nadie les exigió que vendieran su propiedad ni que entregaran todo, pero sí quisieron verse espirituales generosos, comprometidos sin pagar el precio que exige la verdadera entrega. Y entonces mintieron, no a Pedro, no a la comunidad, le mintieron al Espíritu Santo. Y fue Pedro, lleno de ese espíritu, que yo tanto amo, quien les preguntó con voz temblorosa: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Sabes lo que eso significa? Satanás no entró por la fuerza, entró porque se le alimentó con una imagen falsa, porque día tras día ellos sostenían una fachada. Lo trágico no fue solo la mentira,
fue que lo hicieron delante de una presencia santa, una presencia que no tolera lo falso. Yo no estoy contándote esto para hablar de ellos, estoy hablando de ti, de mí, de todos los que alguna vez hemos sentido la tentación de sostener una doble vida, una oración en público y un pensamiento contrario en privado, un lenguaje piadoso y decisiones negociadas en secreto. Seguimos funcionando, sí. Seguimos cantando, predicando, sirviendo, pero por dentro el fuego se ha apagado y todo comenzó con una idea. Mientras nadie lo sepa, está bien. Lo que muestro es suficiente. Mi imagen es más importante que mi verdad. Oh Espíritu Santo, cuánto hemos alimentado lo equivocado. No morimos físicamente por eso, pero sí espiritualmente. Morimos un poco cada vez que oramos sin convicción, cada vez que usamos palabras consagradas para encubrir un corazón dividido, cada vez que negociamos lo que debería ser rendido, porque donde se tolera lo falso, Él no habita. Él es verdad absoluta. Él ve más allá de lo que muestras. Él discierne los pensamientos. Él escudriña las intenciones. Y quizás tú hoy estás cansado de sostener esa imagen, de aparentar algo que no eres, cansado de la distancia entre lo que muestras y lo que eres. Tal vez sientes que no puedes seguir así, y quiero decirte esto con todo mi corazón. Todavía hay esperanza. Todavía puedes derribar esa estructura falsa. Todavía puedes ser verdadero. Todavía puedes quitarte la máscara. Todavía puedes correr hacia el Espíritu con un corazón desnudo. Él no te va a rechazar. Él te va a limpiar. Él te va a llenar otra vez. Él te va a devolver la coherencia. Él va a alinear lo que eres por dentro con lo que proclamas por fuera. Pero tú tienes que tomar esa decisión. Tienes que dejar de alimentar esa imagen. Tienes que dejar de justificar el silencio. Tienes que atreverte a ser honesto con Dios, aunque eso signifique mostrarte débil delante de los hombres. Porque escucha bien, la apariencia no vale nada cuando el fuego ya no está. La reputación no puede salvarte si tu corazón está dividido. El ministerio no te respalda si la presencia ha sido apagada por dentro. Hoy Dios no te está pidiendo más perfección, te está pidiendo más verdad. Y si lo haces, si decides hoy dejar de alimentar lo falso, si decides rendirte con todo tu ser, entonces volverás a arder, volverás a vivir, porque el Espíritu Santo no necesita tu imagen. Él anhela tu verdad. Yo he visto corazones rotos siendo restaurados por la simple decisión de decir la verdad. No esa verdad que se proclama con los labios, sino la que nace del alma cuando uno se rinde de verdad. Y si tú en este momento decides entregar esa parte tuya que tanto escondes, ese miedo a ser expuesto, esa necesidad de parecer perfecto, esa imagen que tanto te ha costado sostener, entonces te digo con el corazón en la mano, Dios hará contigo lo mismo que ha hecho con tantos antes. No te levantará por lo que aparentas, no te restaurará por lo que otros creen que eres. Él te levantará por lo que eres delante de sus ojos, por lo que entregas con sinceridad. Ananías y Zafira son una advertencia. Tú puedes ser el ejemplo contrario, el que no espera a que todo colapse, el que se rinde a tiempo, el que rompe con la imagen y decide alimentar el espíritu con verdad. Y cuando haces eso, algo ocurre. El espíritu vuelve a fluir, la paz regresa, y lo que antes era tierra seca se convierte en suelo fértil donde Dios puede habitar sin reservas. ¿Sabes?
No siempre el enemigo entra por una acción directa. A veces se le da espacio, sin darnos cuenta, con una actitud que se repite, con una cultura interna que tolera lo impuro y rechaza lo santo. A veces no es lo que haces, sino lo que permites en el ambiente que sostienes. Eso fue lo que ocurrió en Gadara. En aquel lugar un hombre vivía entre tumbas, atado con cadenas, hiriéndose a sí mismo, gritando por las noches. Era la representación viva de una mente dominada por las tinieblas. Y Jesús llegó. Con una sola palabra, expulsó una legión de demonios. El hombre fue libre, vestido en su juicio cabal. Una transformación total. Pero lo más impactante no fue el milagro, fue la reacción del pueblo. No celebraron, no adoraron, no pidieron quedarse con él, le rogaron que se fuera. ¿Por qué? Porque aunque soportaban los gritos del hombre, no soportaron ver a los cerdos ahogarse. El costo económico del milagro les dolió más que la opresión espiritual que llevaban años tolerando. Se sintieron más cómodos con el infierno que conocían que con el cielo que exigía rendición. Y esa es la tragedia. ¿No pasa lo mismo hoy? ¿Cuántas veces toleramos hábitos destructivos solo porque se sienten familiares? ¿Cuántas veces preferimos lo conocido aunque nos dañe solo por miedo al cambio? ¿Cuántas veces nos incomoda tanto la presencia de Dios que cuando Él comienza a tocar lo que debe irse, le pedimos que se detenga? Le suplicamos que no lo cambie todo, que no toque eso que hemos llamado nuestro. Y así, sin saberlo, convertimos nuestra vida en un lugar donde su presencia ya no tiene espacio. Mantenemos estructuras que impiden la transformación y el enemigo, sin necesidad de poseer, encuentra un hogar. Puedes seguir llamándote creyente, puedes seguir asistiendo a la iglesia citando versículos, pero si el fuego ya no está, si la transformación se detuvo, entonces el enemigo ya está cómodo. El pueblo de Gadara eligió lo económico sobre lo eterno, la costumbre sobre la renovación, la comodidad sobre la presencia. Y Jesús no discutió, no forzó nada, simplemente se fue. Respetó la decisión de aquellos que preferían vivir con demonios antes que ser gobernados por la gloria de Dios. Y hoy esa escena se repite en miles de corazones, personas que oran para que Dios entre, pero cuando Él llega y empieza a mover lo que debe irse, le suplican que no toque sus estructuras, que no se lleve sus cerdos. Relaciones, placeres, rutinas, esos son los cerdos modernos, cosas que amamos más que su presencia. Y cuando decides aferrarte a eso, estás alimentando una atmósfera donde el espíritu no puede habitar. Por eso te pregunto, no qué haces, sino qué atmósfera estás sosteniendo. ¿Jesús es bienvenido en todo o solo mientras no toque tus zonas seguras? Porque en Gadara uno fue libre, pero el pueblo se quedó igual. Uno permitió que Jesús entrara hasta lo más profundo. Los demás eligieron seguir conviviendo con el infierno que conocían. Hoy tú decides de qué lado estás. ¿Estás dispuesto a soltar todo lo que sostiene tu rutina con tal de que Él habite en ti? ¿Estás dispuesto a perder comodidad con tal de ganar libertad? Entonces haz espacio, rompe acuerdos, echa fuera pensamientos, decláralo con tu vida. Prefiero tu presencia, aunque me cueste todo. Y cuando lo hagas, verás que ese lugar vuelve a llenarse de gloria. Porque donde Jesús es bienvenido, sin condiciones, el enemigo
no puede quedarse. Solo queda luz, solo verdad, solo libertad. Nunca fue necesaria una tormenta para que el enemigo sembrara destrucción. Nunca necesitó cadenas, ni lanzas, ni ejércitos. Solo una palabra suave disfrazada de lógica, lanzada en el momento más vulnerable, justo cuando tu alma se inclina a escuchar. ¿Sabes de qué te hablo? Es esa voz que llega como un susurro dulce, una sugerencia envuelta en sabiduría aparente, una frase que suena como verdad, pero que no viene del cielo. Lo vi una y otra vez en personas sinceras, fervientes, incluso ungidas, que cayeron no por maldad abierta, sino porque no cerraron la conversación que jamás debió comenzar. Eva no fue golpeada, no fue forzada. Le ofrecieron una duda, ¿con que Dios os ha dicho? Y en vez de cerrar su corazón, se detuvo, escuchó, respondió, entró en diálogo con quien nunca debió tener espacio en su mente. Y eso fue el principio de todo, porque el pecado no siempre entra con un rugido. A veces entra con una frase que toleras, con una idea que parece inofensiva, con una emoción que justificas. ¿Y si no es tan malo? ¿Y si Dios se olvidó de mí? ¿Y si tengo derecho a sentirme así? Te suenan familiares. Cada vez que permites esas ideas sin filtrarlas, estás alimentando algo que no viene del Espíritu Santo. Le estás dando materia prima a la serpiente para que construya una historia donde tú pareces tener razón, pero estás perdiendo presencia. Y yo sé cómo se siente eso. He estado frente a personas que oraban con lágrimas, que sabían cada versículo, pero que habían hecho un pacto silencioso con una voz ajena al cielo. Oraban de día, pero por la noche meditaban en pensamientos que no habían sido llevados a la cruz. El enemigo no necesita gritarte. Él te habla suave, te habla con frases disfrazadas de verdad, con caminos más fáciles, con razonamientos que suenan piadosos, pero que no tienen el perfume de la obediencia. Esos pensamientos, si no los enfrentas, crecen, se transforman. Lo que comenzó como una duda se vuelve una convicción falsa. Lo que parecía una emoción sana se convierte en una estructura espiritual que desplaza la verdad, y cuando ya está madura, gobierna. Eva no cayó por debilidad, cayó porque no cerró la puerta, y eso mismo veo cada día. Gente buena consagrada que un día dejó entrar una frase, un consejo que no venía de Dios, una interpretación aislada, una opinión disfrazada de discernimiento, y lo dejaron crecer hasta que se volvió un altar. Y todo altar que no honra al Señor se convierte inevitablemente en espacio enemigo. ¿Me estás oyendo? Hay pensamientos que no vienen del cielo, y cuando tú no los rindes, no los confrontas, no los entregas, los conviertes en ley para tu alma. Y eso es lo que hoy te está drenando. Es por eso que ya no sientes la presencia como antes, no porque Dios se haya alejado, sino porque hay voces que tú has alimentado en secreto. Pablo lo vio con claridad, por eso escribió, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es guerra espiritual. No es solo resistir ataques, es examinar lo que piensas. Es confrontar cada palabra que no nace del Espíritu. Es hacer limpieza mental antes de que esa idea se vuelva una decisión que te robe años. Tú sabes de qué te hablo. Has repetido frases como yo merezco algo mejor, esto no es tan grave, Dios entenderá.
pero no te das cuenta de que cada una de esas palabras está edificando algo dentro de ti. Y si no lo derribas, hoy se volverá un sistema, una estructura espiritual que Dios no puede habitar. Y sí puede que ese pensamiento haya nacido del dolor, de una herida no sanada, de una decepción que nadie vio, pero no puedes seguir justificándolo, no puedes seguir diciéndote que es inofensivo, no puedes seguir dándole comida a la serpiente, porque ella no necesita violencia, solo necesita espacio. Yo he visto personas perder su fuego por sostener ideas bonitas, pero vacías de verdad. He visto ministerios apagarse porque comenzaron a razonar lo que Dios pidió obedecer. He visto mentes que antes ardían con revelación, ahora hablar con términos prestados de la psicología moderna, de motivación humana, pero sin unción, sin peso eterno, sin presencia. Y todo empezó con una frase, una que no confrontaron a tiempo. Hoy te estoy hablando con el corazón abierto, como una mujer que ha llorado por almas confundidas, como alguien que sabe lo que es pelear con pensamientos que parecen verdad pero que enfrían el alma. Hoy no te estoy reprendiendo, estoy extendiéndote la mano para que tomes el control de tu jardín interior, para que cierres la conversación con la serpiente, para que limpies tu mente y vuelvas a escuchar con claridad la voz del Espíritu. Porque si no lo haces tú, nadie lo hará por ti, y si no lo haces hoy, mañana, esa idea crecerá. Y cuando creces sin Dios, compite con Él. Y yo sé que tú no quieres eso. Yo sé que dentro de ti hay un clamor por volver a la verdad, por recuperar la sencillez, por derribar los razonamientos humanos y volver a rendirte como antes. Hazlo ahora. No razones más. No le des vueltas. Esa lógica que te protege pero no te transforma debe caer. Ese argumento que suena sabio pero no huele a santidad debe ser entregado, porque donde hay rendición hay claridad. Y cuando el Espíritu habla claro, no hay pensamiento que te arrastre, no hay mentira que te confunda, no hay atmósfera que apague tu fuego. He visto muchas almas perderse por una sola frase que dejaron germinar en lo profundo del corazón, una idea que parecía inofensiva, pero que creció con fuerza hasta competir con la voz misma del Espíritu. Yo merezco más, ya he dado suficiente. Dios entenderá esto, no es tan malo, hay otras formas de servir, nadie me entiende. Esas palabras no son simples pensamientos, son raíces, y si no las arrancas, te dominan, porque lo que crece fuera de Dios, tarde o temprano se vuelve su enemigo. Lo sé, lo he visto. Esa guerra interior no es imaginaria, es real. En el mundo espiritual no existen los espacios vacíos. Si no le das ese lugar al Espíritu, alguien más lo tomará. Cuando dejas que tu mente divague sin rendición, te expones a otra voz, una voz que no guía, manipula. Nuestro Señor no nos creó para vivir en un laberinto de confusión. Él no nos llamó a caminar entre la sospecha y la verdad. Nos llamó a vivir en claridad. Pero la claridad espiritual no nace de un arrebato emocional. Nace cuando te rindes, cuando dejas de pensar como quieres y comienzas a pensar como Él. Esa transformación ocurre cuando examinas cada pensamiento, cuando aprendes a discernir no solo el contenido, sino la intención, cuando filtras no solo lo que escuchas, sino lo que repites. Porque si tú que conoces la palabra te conviertes en eco de ideas sin fundamento bíblico, no estás edificando el reino, estás sembrando confusión. Y el enemigo, el enemigo es tan sutil
No necesita venir con cuernos y cola. No. Se disfraza de consejo sabio, de lógica encantadora, de inspiración alternativa. Pero detrás de cada frase seductora, lo único que busca es un lugar, un espacio, una grieta para ser alimentado. Y cada vez que no confrontas esa palabra, cada vez que no llevas ese pensamiento a la cruz, cada vez que proteges tu interpretación más que su voz, ese altar se levanta. Sí, un altar que no adora al cielo, sino al que opera desde las sombras. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo a Pedro cuando quiso evitarle la cruz? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16:23. Esa frase no fue un regaño sin amor, fue una advertencia santa, porque hay pensamientos que suenan bien, pero no huelen a santidad. Hay ideas que parecen lógicas, pero carecen de respaldo en la Escritura. Hay consejos que vienen del alma, pero no del espíritu. Y yo te digo, hoy no todo lo emocional es espiritual. No todo lo bien dicho nace en el cielo. No toda palabra que consuela viene de Dios. Él te está llamando a limpiar tu mente, a cerrar la conversación con la serpiente, a derribar ese altar que fue construido fuera de su voluntad. No necesitas más argumentos. Lo único que necesitas es rendirte. Rinde ese razonamiento que te hace sentir fuerte, pero te aleja. Rinde esa idea que te protege, pero no te transforma. Rinde esa filosofía que suena elevada, pero contradice la palabra. Y cuando lo hagas, vas a sentir que algo dentro de ti se rompe. No será dolor, será liberación, no será confusión, será claridad, no será pérdida, será una comunión nueva, una más pura, porque cuando dejas de alimentar a la serpiente, la voz de Dios vuelve a ser clara. Y cuando su voz es clara, no hay pensamiento que te arrastre, no hay mentira que te confunda, no hay atmósfera que apague tu fuego. Pero hay otro silencio, uno más peligroso que mil gritos. El silencio de quien sabe lo que Dios dijo y decide ignorarlo. Porque no siempre se peca haciendo, a veces se peca callando. Hay almas que están siendo consumidas por lo que callan, por no enfrentar lo que el Espíritu ya señaló, porque el enemigo no solo se alimenta de actos, también se fortalece con los silencios. Ese silencio que lejos de proteger, da permiso. Ese silencio que lejos de ser paz, se vuelve cómplice. Y cuanto más callas lo que deberías declarar, más alimentas aquello que Dios ya te pidió que destruyeras. Recuerda lo que ocurrió con Saúl. Él recibió una orden clara sin margen de interpretación, destruir por completo a los amalecitas, incluyendo al rey y todo lo que poseían, pero no obedeció completamente. Se quedó con lo mejor del ganado, perdonó al rey Agag, y cuando fue confrontado, se justificó diciendo: he obedecido la voz de Jehová. No lo hizo. Su obediencia parcial fue leída por el cielo como desobediencia total. ¿Y sabes por qué? Porque lo que no destruyes completamente termina destruyéndote. Lo que crees que controlas pronto comienza a controlarte. Saúl pensó que guardar parte del ganado con intenciones religiosas lo haría aceptable, pero Dios no quería sacrificios, quería obediencia. Y aún hoy Él no te pide grandes ofrendas, te pide lo que estás reteniendo, ese algo específico, porque la obediencia no se mide en cantidad, se mide en rendición. Y si decides callar esa voz que te susurra eso, tiene que salir de tu vida. Estás eligiendo
alimentar lo equivocado. Cada día que lo toleras, cada excusa que repites, cada postergación que haces, refuerzas una estructura espiritual que no honra al Espíritu Santo. Y mientras más la sostienes, menos puedes oír su voz con claridad. El enemigo no necesita que cometas un escándalo. Le basta con que guardes silencio, con que digas más adelante, con que escondas lo que ya sabes que debes soltar. No es tiempo de negociar con lo que te aleja. Es tiempo de romper con ello, de devolverle al Espíritu Santo todo lo que has estado compartiendo con el enemigo, porque mientras guardes a Agag no podrás sentarte en el trono espiritual que te corresponde. Mientras escondas ese ganado, no vas a escuchar con nitidez lo que el cielo te quiere decir. Rómpelo ahora. No más pactos con el silencio, no más excusas, no más tolerancia con lo que Dios ya condenó. Porque cuando lo sueltes, el Espíritu llenará ese espacio con lo que viene de Él, con dirección, con verdad, con pureza. Pero todo comienza cuando tú decides. No hay nada más doloroso para el Espíritu Santo que ver cómo un corazón que un día fue sensible a su voz decide callar cuando debería hablar. ¿Sabes por qué muchos no avanzan en su vida espiritual? Porque lo que debieron destruir por completo lo guardaron como si fuese algo inocente. Y lo que escondes tarde o temprano te domina. Aquel bendito Saúl no perdió el favor de Dios por una rebelión violenta, sino por una desobediencia silenciosa. Conservó lo mejor del ganado con la excusa de que sería para sacrificio. Pero mi Jesús no quería sacrificios. Él quería obediencia. No se trata de cuánto entregas. Se trata de si estás dispuesto a entregar precisamente eso que Él te pidió. ¿O cuántos de ustedes hoy están alimentando aquello que debieron haber destruido hace tiempo? Y lo hacen en silencio. Y con cada día que pasa, ese silencio se convierte en parte de su atmósfera espiritual. Saúl no solo desobedeció, prefirió quedar bien con los hombres antes que con Dios. Eso es idolatría, iglesia. Cuando el profeta lo confrontó, le dijo: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Cada vez que eliges no soltar lo que Dios ya señaló, estás poniendo tu voluntad por encima de la suya. Y aunque nadie lo vea, el enemigo lo siente y se alimenta. Hoy veo a tantos viviendo encadenados, pero no por pecados escandalosos. No. Están atados por promesas que no cumplen, pensamientos que no rinden, excusas que repiten. Están atrapados por puertas entreabiertas que siguen diciendo que cerrarán mañana, pero mientras más toleras, más se solidifica esa atmósfera que impide que lo nuevo de Dios entre. Donde hay obediencia a medias, jamás habrá plenitud del Espíritu. Saúl no perdió su reino porque dejó de servir, sino porque quiso servir a su manera. Y ese es el riesgo más grande para esta generación: querer vivir bajo la gracia, pero sin renunciar a la resistencia. El enemigo no necesita verte caer escandalosamente. Le basta con que postergues, con que calles, con que digas más adelante, cuando esté listo, cuando lo sienta. Pero hoy, en el nombre de Jesús, te hablo a ti. Sí, a ti. Dios no te está pidiendo un sacrificio más. Te está pidiendo lo que has perdido: claridad, paz, dirección, identidad. Porque mientras sigas guardando a Agag, no podrás sentarte en el trono espiritual que te pertenece. Mientras sigas escondiendo ese ganado, no vas a escuchar su voz con nitidez.
Hoy es el día de romper ese silencio cómodo. Es tiempo de levantar tu voz y decir: se acabó, no voy a seguir alimentando lo que Dios ya condenó. Porque cuando lo sueltes, el enemigo perderá su lugar y el Espíritu llenará ese vacío con algo puro, poderoso, verdadero. Pero todo comienza con un paso. Obedece aún en silencio lo que Dios ya te dijo en lo secreto. No subestimes lo que toleras, porque lo que parece pequeño, hoy mañana será estructura. ¿O cuántas veces escuché eso de labios de personas que amaban a Dios? No es para tanto, decían. Pero esa grieta, esa fisura ignorada, se convirtió en la razón por la que dejaron de fluir. No porque Dios se alejase, sino porque dieron lugar a otra cosa. Lo tolerado se convierte en rutina, y la rutina en sistema espiritual, así como una grieta en la pared que al principio molesta, pero con el tiempo ya nadie nota, hasta que esa grieta derrumba toda la casa. Así pasa con el alma. Reacciones que justificas, hábitos que decides no confrontar, heridas que ya no sanas, y de pronto, sin darte cuenta, estás edificando sobre cimientos que Dios nunca puso. Y lo más doloroso, sigues hablando de Jesús, pero tu atmósfera ya no es suya. A la iglesia de Tiatira, él mismo le dijo: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. No le dijo que la adoraban, le dijo que la toleraban. ¿Lo ves? No hace falta abrazar lo impuro, basta con no enfrentarlo, y eso es lo que está matando el fuego en muchos creyentes hoy. No es el pecado abierto, es la tolerancia disfrazada de compasión, es el respeto mal entendido que permite que Jezabel hable desde el púlpito del alma. Pero hoy el Espíritu de Dios está encendiendo lámparas, está revelando grietas, no para avergonzarte, sino para purificarte, porque no puede llenar estructuras levantadas con excusas, no puede habitar donde tú sigues justificando lo que debiste haber derribado. Tú sabes cuáles son esas grietas, tú sabes qué has tolerado, tú sabes lo que justificas con argumentos piadosos pero vacíos de presencia. Hoy no puedes seguir diciendo: ya lo haré cuando me sienta listo. Hoy es el día de tomar el martillo del Espíritu y comenzar a derribar piedra por piedra lo que tú mismo edificaste. Porque si no lo haces, tú lo hará el quebranto. Y Dios no quiere que se derrumbe todo. Él quiere edificar desde tierra limpia. Pero primero tienes que decidir: ¿seguirás alimentando lo que está arruinando tu comunión o soltarás lo que toleraste por tanto tiempo? Yo ya tomé esa decisión hace muchos años. Y te prometo, querido, que cuando lo haces, cuando rompes esa estructura, con sinceridad el Espíritu vuelve con fuerza. Vuelve la claridad, vuelve la paz, vuelve la comunión. Pero todo empieza aquí, ahora, con rendición, con obediencia, con verdad, porque no se puede compartir habitación con Jezabel y con el Espíritu Santo. Él es santo y Él es fuego. Yo he visto con mis propios ojos cómo muchas almas preciosas llenas de amor por Jesús terminan construyendo sin darse cuenta pequeñas fortalezas donde el Espíritu Santo ya no puede habitar. No porque hayan renegado de la fe, no porque hayan abrazado el pecado de forma abierta, sino porque han tolerado en silencio lo que debieron confrontar con lágrimas y clamor. Porque la tolerancia a lo que se opone a Dios no siempre grita, a veces susurra con voz de compasión, con ropaje de respeto, con la apariencia de humildad. Pero el cielo no evalúa intenciones, evalúa frutos. Y si lo que tú permites apaga tu fuego, si enfría tu mente,
si envenena el ambiente donde respiras, entonces lo que estás alimentando no es del espíritu, es de tu propia voluntad. ¿Sabes qué me mostró el Señor? Que así como en Tiatira, no es la doctrina lo que falla, sino las puertas abiertas alrededor, puertas que tú dejaste sin cerrar, y cuando no confrontas lo que sabes, que se opone a la presencia, eso que toleras, se convierte en gobernante sin permiso. Muchas veces no es el pecado, lo que te oprime es la estructura que tú mismo edificaste con años de excusas, de omisión, de agotamiento, de temor a enfrentar. Y allí en ese entorno que ahora te parece normal, vives cargado, estancado, rodeado de sombra, no porque Dios haya dejado de hablar, sino porque tú mantienes en pie lo que Él ya te pidió que derribaras. He visto esas estructuras, una religiosidad sin fuego, una emocionalidad que se nutre del drama, una mente que ya no deja espacio para el misterio porque lo racionaliza todo, una red de relaciones que arrastran en vez de levantar, una mezcla peligrosa, verdad y confusión, pureza y manipulación, escritura y opinión humana. Todo eso puede parecer aceptable, pero cuando se tolera demasiado tiempo, se convierte en fundamento. Y lo que se construye sobre cimientos contaminados, por más que parezca correcto, siempre termina torcido. El enemigo no necesita levantar su propio reino si tú te aferras al que él ya está usando dentro de ti. Y mientras tú oras por crecimiento, mientras pides más de Dios, Él espera que limpies lo que no has querido tocar, porque no puede llenar una estructura levantada sobre tolerancia. El Espíritu Santo no habita en terrenos compartidos. Él no comparte habitación con Jezabel, ni con Amalek, ni con Coré, ni con Saúl, ni con esos ídolos de oro que tú escondes en lo profundo de tu alma. Y por eso hoy, con un amor que quema, Él te dice: derriba lo que has tolerado, porque mientras eso esté de pie, mi presencia no podrá llenarlo todo. Esto no se trata de una reforma exterior, no es cosmética espiritual, esto es demolición, una demolición santa, una purificación interna. Es hora de romper pactos invisibles, de destruir habitaciones mentales donde se oculta la mentira, de desactivar esos códigos secretos que te mantienen atado a lo que ya debiste haber soltado. Y cuando lo hagas, el Espíritu vendrá con poder, con luz, con dirección, y empezará a edificar de nuevo, pero no sobre ruinas cubiertas, no sobre heridas tapadas, sino sobre tierra nueva, obediencia pura, entrega sin condiciones. Te lo ruego con toda el alma, no esperes que todo se derrumbe por sí solo, porque si se cae con lo que tienes encima, dolerá más. Hazlo tú, hazlo hoy, derríbalo antes de que colapse. Y si has llegado hasta este punto, no fue casualidad, fue el Espíritu Santo el que te trajo, porque esto no es un mensaje cualquiera. Esta es una voz del cielo, una llamada directa, una confrontación santa. No vino a motivarte, vino a despertarte, para que abras los ojos y mires lo que has estado alimentando por dentro. No hace falta ser rebelde para estar en peligro. Basta con guardar lo que debiste haber destruido. Basta con tolerar lo que parecía pequeño, pero se volvió raíz amarga, argumento oculto, altar escondido. El enemigo no entra con estrépito. Entra por las grietas que tú no cerraste, por pensamientos que no filtraste, por hábitos que no cuestionaste, por atmósferas que no limpiaste. Y mientras tú funcionas por fuera, Él se fortalece por dentro, se nutre de cada excusa, cada justificación,
cada silencio que tú mantienes. Y por eso en este momento el Espíritu de Dios te dice: yo quiero llenar tu vida, pero no puedo habitar donde aún proteges lo que no viene de mí. Él no va a empujar las paredes. Él no va a compartir el trono. Él te pide un corazón vacío para llenarlo con su gloria. ¿Estás dispuesto? ¿Dejarás de alimentar lo que te mata? ¿Harás espacio para el Espíritu? Tú decides. Hay cosas que no están en tu vida por casualidad. No todo lo que permites es inocente. Hay batallas que no has vencido, no porque el enemigo sea más fuerte, sino porque tú mismo en silencio las has alimentado con tu repetición, con tu miedo a soltar, con esa costumbre peligrosa de justificar lo que ya deberías haber crucificado. Hoy no es la voz de una predicadora la que habla, es el Espíritu Santo que te está señalando con amor aquellas grietas que sigues sosteniendo, no para acusarte, sino para darte una última oportunidad de ser verdaderamente libre. Pero esa libertad no llega sin quebranto, no se activa con emoción, se activa con decisión. Necesitas un momento donde algo se rompe adentro, un momento donde el alma dice: basta. Basta de convivir con lo que vino a devorarme. Basta de negociar con lo que me apaga. Basta de acariciar lo que Dios me pidió arrancar de raíz. Es hora de hacer limpieza espiritual. Es hora de cerrar puertas abiertas, aunque parezcan pequeñas. Es hora de derribar estructuras que se construyeron con buenas intenciones, pero sin la aprobación del cielo. Es hora de dejar de llamar hábito a lo que en realidad es un pecado con maquillaje. Es hora de romper ese silencio que te hizo cómplice de tu propia ruina. Suelta ese becerro de oro, arranca de raíces a Jezabel que todavía opera en tu sistema. Apaga esa conversación con la serpiente que sigues escuchando en tu mente. Quita el plato espiritual con el que sigues alimentando a demonios mientras por fuera hablas de santidad. No es tiempo de diálogo, es tiempo de desalojo. Tienes que recuperar ese terreno sagrado que perdiste por tolerancia, por debilidad, por miedo al quebranto. Y escucha esto, no estás solo. El Espíritu Santo no solo señala, Él limpia, Él restaura. Él no solo revela la herida, Él viene con el aceite, pero Él no puede limpiar lo que tú sigues defendiendo. No puede llenar lo que tú todavía compartes con el enemigo. Él no construye sobre ruinas podridas. Él no habita sobre cimientos mezclados. Él necesita una renuncia verdadera, una entrega sin condiciones, una decisión sin medias tintas. Y por eso ahora, con toda la autoridad espiritual que Dios me ha confiado, quiero que hagas algo más que escuchar. Levántate, abre tu boca, declara que hoy se termina el ciclo, que hoy decides cortar el alimento de todo lo que no viene del cielo, que hoy entregas tu alma completamente al Espíritu Santo. Escribe esa frase. Escríbela con fe, con temblor, con sinceridad, no para llenar un comentario. Escríbela como quien está sellando una decisión eterna. Hoy decido cortar el alimento de todo lo que no viene de Dios y rendir mi alma solo al Espíritu Santo. Hazlo ahora, sin miedo, sin vergüenza, como alguien que entendió que este mensaje no fue casualidad, fue una intervención del cielo. Porque cuando tú declaras con tu boca lo que arde en tu espíritu, algo se rompe, algo cae, algo se activa, algo se libera. Y si esta palabra tocó tu alma como una espada encendida, si sentiste que no era un mensaje más, sino una cita divina,
con tu verdad más profunda, entonces no te quedes callado. No guardes en secreto lo que el Espíritu ha querido desatar en ti. Hay personas allá afuera, sí, personas reales, quebrantadas, confundidas, aferradas a sus cadenas, que están esperando una señal. Y tal vez sin saberlo, tú eres esa señal. Tú eres el eco que Dios quiere usar para despertar a otros del letargo espiritual. Comparte este mensaje como quien lanza una antorcha en medio de la noche. Hazlo no por rutina, sino por convicción. Porque si algo en ti se encendió, hay alguien más que necesita ese mismo fuego. Y si sientes en tu espíritu que esta palabra debe llegar más lejos, deja tu huella en los comentarios. Cuéntame qué decidiste soltar, qué puerta vas a cerrar, qué estructura vas a derribar. Tu testimonio escrito puede ser el inicio del despertar de otro. No subestimes lo que una sola frase encendida por el cielo puede hacer en el corazón de quien está al borde del colapso. Dale me gusta si esto resonó contigo, porque cada clic no es solo una reacción, es una oración silenciosa diciendo: Señor, haz que esta verdad alcance a quien la necesita. Este canal no es un lugar para entretener tu mente. Es un altar donde el Espíritu viene a hablarte de frente, a formarte, a sacudirte, a purificarte. Así que no te vayas corriendo a lo siguiente. Quédate. Deja que la música te envuelva como un susurro santo. Respira, cierra los ojos y háblale a Él como nunca antes. Dile lo que duele, dile lo que estás dispuesto a destruir, dile lo que hoy decides rendir, porque Él está aquí, Él no se fue, Él espera tu entrega. Y si llegaste hasta el final, es porque tu espíritu respondió, porque hubo un sí en lo más profundo de ti, y créeme, el cielo escuchó ese sí. Ahora camina con esa decisión y no mires atrás,